¿Qué sabemos realmente del miedo? El miedo es una emoción incomprendida, la verdad. No la conocemos, pero la juzgamos. Son muchas las personas que ven el miedo como un freno, como algo que las paraliza, algo que las bloquea, que les impide hacer lo que quieren. Temor a lo desconocido, a la incertidumbre, pero también puede ser una oportunidad para el cambio. Soy Irena Vázquez Varas, esto es Método GB y hoy día voy a enseñarte a cómo gestionar tu miedo. Primero quiero contarte que el miedo es una de las 6 emociones básicas del ser humano y la verdad es una de las 2 emociones instintivas junto con la rabia porque están muy relacionadas con nuestro mecanismo de supervivencia. Es una parte imprescindible de nuestro cuerpo. Todos, absolutamente todos tenemos miedo. Todas las emociones tienen una intención positiva y el miedo es la que asegura nuestra supervivencia y nos avisa de un posible peligro. Es una emoción que cumple un papel fundamental, la supervivencia. ¿Y qué pasaríamos si no tuviéramos miedo? Solo existe una posibilidad, moriríamos, ¿entiendes? Sin miedo viviríamos de forma tan temeraria, irresponsable y sin control que pondríamos en peligro nuestra vida y probablemente moriríamos en días o semanas o meses, pero morimos. El miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida y nuestro gran problema con el miedo es que convivimos con lo que llamamos de miedos disfuncionales. Entonces, como puedes haberte dado cuenta, podemos decir que existen tipos de miedo. Podemos clasificarlos en 2. Por una parte está el miedo real y por la otra el miedo irreal, que le decimos miedo neurótico o miedo disfuncional. El miedo real es producto de un peligro real, un peligro sobre nuestra integridad física. En el miedo real el tamaño de la amenaza es proporcional al tamaño de la respuesta. Entonces, si es un peligro grande, mi amenaza y mi respuesta también va a ser grande. Y sucede en el presente. Yo tengo miedo por una cosa que está pasando en este momento, que está atacándome, que está poniendo en peligro mi vida o mi seguridad o alguna cosa. Ahora, el miedo disfuncional es fruto de pensamientos catastróficos o distorsionados. Y aquí el tamaño de la amenaza es inferior al tamaño de la respuesta. Entonces la amenaza es pequeña, pero mi respuesta es exagerada. Y sucede regularmente en el futuro. Yo estoy pensando en cosas que me van a pasar en el futuro. ¿Y cómo comienza el miedo? Aquí hay todo un aspecto anatómico. Sucede un estímulo que puede ser externo, como por ejemplo un ruido, o también puede ser interno, un pensamiento que pasó por mi hermosa cabecita. Ese estímulo llega a nuestro cerebro a través del tálamo, que es el encargado de distribuir la información, y cuando hay señales emocionales, el tálamo manda información a la amígdala, que es el órgano de la emoción, y es la bendita amígdala quien alarma al cerebro. Aquí cuando la amígdala siente que hay algún peligro, bloquea las funciones del cuerpo para dar prioridad a mecanismos de supervivencia y se produce lo que le llamamos de secuestro emocional. Es aquí cuando sentimos esas sensaciones de parálisis, de huida, de lucha. Cuando eso sucede, la amígdala impide que la información llegue a nuestro córtex prefrontal, que es la parte encargada de pensar, de razonar. En ese rato ya no podemos decidir. Es por eso que decimos que el miedo nos bloquea, porque la verdad es que lo que ocurre en nuestro cuerpo es que sube la emoción, pero baja la parte racional. ¿Y qué nos sucede entonces? Es que tenemos muchos miedos disfuncionales andando por ahí en nuestra vida. Puede llevarnos a evitar situaciones, actividades, personas, porque nosotros las percibimos como amenazantes y peligrosas y eso puede limitar nuestras experiencias, nuestras oportunidades, tanto en la parte profesional como en la parte personal. También nos puede conducir a elevados niveles de ansiedad y preocupación y eso va a ocasionar, por ejemplo, que algunas habilidades cognitivas se vean deterioradas, como la concentración, el sueño, el funcionamiento diario, la atención. Otra cosa que puede ocurrir es que puede influenciar en nuestra capacidad de tomar decisiones de manera racional y objetiva, porque recuerda, la emoción sube pero la racionalidad baja. Y puede también afectar nuestras relaciones con los demás, influenciar en nuestra capacidad para confiar, para expresar emociones, incluso para establecer límites saludables. Y una cosa más que puede hacer es que puede ser una barrera para nuestro crecimiento personal, incluso para el desarrollo de algunas habilidades, porque puede evitar que nos desafiemos a nosotros mismos, exploremos nuevas oportunidades, alcancemos potenciales diversos. Y ahora sí empezamos con la parte terapéutica. ¿Qué hacer con mi miedo? Primero, reconocer y contextualizar. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si tenemos miedo,
tenemos miedo. Muchas personas se critican, se frustran o están confundidas, no entienden por qué tienen tanto miedo. Es importante recordar que somos humanos, por lo que esa emoción del miedo está en ti. Naciste con ella y morirás con ella. Y que tus emociones son algo importante de lo que nos debemos hacer cargo. No es algo de lo que tengamos que renegar y mucho menos de lo que tengamos que avergonzar. Tip número 2, identificar las señales de nuestro cuerpo que nos están diciendo que estamos experimentando por miedo. Observe el miedo, cómo se manifiesta en tu cuerpo, en miedo, en ti. Esta observación puede ser muy útil simplemente por el hecho de observar, ya que va a permitir que activemos los procesos de reflexión y razonamiento que muchas veces están ahí medios dormidos porque tenemos el miedo disfuncional. Entonces, podemos observar los cambios involuntarios que el miedo activa en tu cuerpo. Pueden ser, por ejemplo, ¿qué te ocurre? Tensiones musculares, o te da algo en el estómago, sientes la mandíbula tiesa, o lo sientes en todo el cuerpo. Quizás notes que empiezas a sudar, que tu pulso aumenta, que te cuesta respirar o que te cuesta dormir. Recuerda que todos estos son síntomas normales, son un reflejo de la activación de tu sistema nervioso simpático, así que no te preocupes por ello, pero observa lo que está sucediendo en tu cuerpo y también en tu mente. Puede que empieces a sentir que tus pensamientos se aceleran o que te pones súper negativa o muy obsesiva con algunas cosas. Observa también qué tienes ganas de hacer cuando tienes miedo, quizás te sientas bloqueado o tengas ganas de evitar, de huir a toda costa de esa situación que tanto temes, o te encuentras pensando y sobrepensando. También puede ser de que estés sintiendo necesidad de hacer algo compulsivamente para calmarte, como por ejemplo comer mucho, mirar todo el tiempo el celular. Otro tip que te doy es que busques qué activa tu miedo y por qué lo está activando. ¿Cuándo aparece ese miedo? Ya es importante conocer lo que le llamamos de estresores, desencadenantes, causas inmediatas del miedo, para así, cuando aparezcan, poder prepararte y evitar que el miedo te secuestre. Otra cosa que se tiene que pensar aquí es si tenemos miedo de algo real o de algo imaginario, porque en muchas ocasiones el peligro no es real, simplemente lo estamos imaginando. Pero en otras situaciones sí, las amenazas son reales, o por lo menos podrían tener un impacto en nosotros. Entonces, identificar y comprender si las amenazas son reales o no puede ayudarte a abordar el problema de una manera más efectiva. Y otra cosa, también puede ser que tus miedos se activen sin causa aparente o que las causas no sean tan graves en comparación con lo que sientes, y ahí probablemente estamos hablando de alguna situación traumática o algún aprendizaje equivocado que has tenido y que también de todas maneras puede ser manejado. Otro consejo que te doy es que reflexiones sobre las consecuencias de tu miedo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esta pregunta o la respuesta a esta pregunta puede ser una potente fuente de motivación para seguir perseverando y luchando y avanzando en tus objetivos. Por ejemplo, si no tuviera miedo, me atrevería a decir lo que pienso, o me iría de viaje a tal sitio, o cambiaría de trabajo, o pediría un ascenso, etc. Piensa en eso. Otro tip que te doy es practicar técnicas de relajación para calmar nuestro sistema nervioso que está sobreactivado. Podemos usar la respiración profunda. He hecho un video acerca de ataques de pánico y ahí explico cómo es la respiración diafragmática. Puedes irte a ese video para que yo te enseñe cómo hacerla. También, si prefieres, puedes utilizar técnicas de meditación, de yoga o visualizaciones, irte a tu lugar seguro. Esto lo puedes incorporar a tu rutina diaria, hacerlo todos los días para que lo practiques, para que también puedas implementarlo en momentos en los cuales el miedo se apodera de ti, sientes que tus pensamientos están acelerados o te sientes bloqueados, y ahí activar ese recurso que ya lo conoces y ya lo has practicado. Otra técnica que te doy es conocer y sustituir algunos pensamientos y creencias limitantes que tenemos. Las creencias limitantes son ideas generalmente negativas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre el mundo. Y en el caso de las personas que tienen mucho miedo, la mayoría de esas creencias tienen relación con: yo no voy a poder hacer esto, no es posible que me pase algo bueno, va a ser horrible, seguro va a ser peor, los demás van a pensar mal de mí, nadie me toma en serio, los demás son mejores que yo, y todas esas cositas negativas que nos estamos diciendo al oído. Y una vez de que los detectes, sepas qué es lo que te paras diciendo, puedes intentar sustituir esos pensamientos negativos por pensamientos más realistas y más amables contigo. Para ello, lo que podemos empezar es reflexionando sobre si lo que estoy pensando tiene datos reales, buscar evidencias, si lo que estoy pensando realmente va a suceder, si mi miedo está justificado, si esos pensamientos están justificados. También puedes pensar qué es lo más grave que puede suceder.
porque muchas veces las consecuencias no son tan graves como esperaba, incluso podríamos enfrentarlas. Pero si son realmente graves y amenazantes, en ese caso es recomendable primero tranquilizarnos y después empezar a hacer un plan de acción con todas las capacidades que tengo. Otra cosa que ayuda es recordar que los miedos en realidad son muy comunes y todos tenemos miedo de varias cosas. Otra técnica que te doy es exponerte gradualmente a aquellas situaciones que les tienes miedo. Si has detectado que el miedo te evita hacer cosas que quieres y necesitas, puedes ir empezando poco a poco a cambiar esas conductas de evitación. Es decir, a irte enfrentando gradualmente a aquellas actividades, relaciones o situaciones que normalmente evitas por miedo. Porque la verdad, aunque parece que evitar puede ser un alivio temporal, rápido, la realidad es de que esas conductas de evitación son las que amplifican y mantienen el miedo a largo plazo. Cada vez que evitas, la verdad, estás alargando el sufrimiento. En los casos en los que no existe un peligro grave, la exposición progresiva a lo que te causó el miedo puede ayudarte a desensibilizar, es decir, a experimentar que lo que te da miedo en realidad no puede ser tan difícil o no es tan amenazante. Entonces, en base a eso podemos preparar un plan de acción por fases que gradualmente a tu ritmo te puedan llevar a tu objetivo. Por ejemplo, si tienes miedo de ir al médico, primero puedes imaginarte el hospital por dentro, después puedes pensar cómo te sentirías más cómodo en ir, si de día, de tarde, en qué momento, si prefieres hacerlo acompañado, solo. Luego puedes ir pensando en hacer una cita, ya ir a la acción, a hacer la cita oficialmente. Es decir, la exposición consiste en que puedas ir haciendo pequeños pasitos hasta completar tu objetivo. Eso es lo que trabajamos nosotros en psicoterapia. En psicoterapia trabajamos lo que llamamos de terapia de exposición, que consiste básicamente en que nosotros diseñamos estrategias para que la persona vaya gradualmente dando esos pequeños pasos y los ayudamos a hacer todo ese recorrido. Eso es especialmente recomendable cuando los miedos son muy intensos o cuando sencillamente no queremos hacer todo ese proceso nosotros solos. Otro consejo que te doy es preparar un kit de emergencia. Cuando vamos a enfrentarnos, cuando sabemos que vamos a enfrentarnos a un miedo, es bueno tener en la idea ya recursos que nos sirvan de apoyo si se producen algunas consecuencias negativas o empezamos a tener miedo. Eso es algo que practicamos bastante en terapia para evitar, por ejemplo, recaídas. Por ejemplo, si temes que alguien te critique, puedes imaginarte qué es lo que te haría si es que esa persona lo hace. Por ejemplo, decirle que te está molestando lo que está haciendo, o irte, o marcar un límite. Hacer alguna cosa que ya sabes que te podría funcionar. Por ejemplo, si tienes miedo a conducir o el conducir dispara tu miedo, puedes preparar alternativas de protección, como por ejemplo parar algunos minutos en un lugar, respirar o llamar a alguien. ¿Qué es lo que harías en esos casos antes de que suceda? Otra cosa que te recomiendo es practicar la autocompasión y el buen trato. Muchas veces los miedos se mantienen o se incrementan porque nos tratamos mal. Es decir, nos criticamos, nos culpamos por tener miedo, nos exigimos dejar de tener miedo rápido. Y la verdad es de que este y cualquier otro problema psicológico es bastante importante que aprendas a tratarte bien. Es decir, que tengas empatía contigo mismo, que consigas comprenderte, que consigas respetables, que te hables de manera amable, sin juicios, sin reproches. Recuerda que desde un clima amable el miedo se supera mejor. Y la última técnica que te doy es buscar apoyo de personas de confianza o de profesionales de la salud mental. Aquí estoy yo. Por lo general suele ser muy terapéutico hablar sobre tus miedos con amigos, familiares, por ejemplo una pareja también, compartir con otros nuestros temores y que esas personas nos ofrezcan un apoyo emocional es fundamental, ya que así nos podemos sentir más seguros, comprendidos y apoyados. Y si prefieres realizar ese proceso con un profesional de la salud mental, bien, también vas a notar cómo pues el caminito no es tan pesado. Y también es recomendable pedir ayuda psicológica si sientes que los miedos se intensifican. Y acabó el video, está un poquito largo, pero quería darles muchísimas estrategias para gestión del miedo, que la verdad es uno de los principales temas que escucho en terapia: miedo por esto, y cómo ese miedo nos paraliza y tendemos a evitarlos. Esas estrategias nos van a ayudar a dejar la evitación como herramienta principal, que realmente no es una cura, es un alargamiento del problema, y utilizar estrategias más constructivas.
Te dejo en la cajita de descripción de este video el link por si deseas agendar una cita conmigo, hacerme una pregunta, qué sé yo, ponernos a charlar. Déjame un like si te gustó este video, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que cada vez que subo un video nuevo te llegue una notificación. Anda, date una vuelta por el canal que tengo muchísimos otros videos sobre varios temas de psicología y llevo años haciendo esto. Así que ve por ahí, quizá alguno de los otros videos también te llame la atención y te sirva de algo. Déjame en la cajita de comentarios alguna inquietud, alguna duda, algún feedback, lo que tú quieras, siempre con mucho respeto. Voy a adorar leer y responder. Te envío 6 besos y 161 abrazos. Chao, chao, pásala lindo.